¿Qué más pueden decir en el mojito? Es multisistémica. Es una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir multisistémica? ¿O qué quiere decir que es una enfermedad multisistémica? Es son aquellas enfermedades que tienen la capacidad de atacar no solo una misma zona, tienen la capacidad de diseminarse a diferentes tipos de órganos. Y esas enfermedades multisistémicas y sistémicas tienen la característica de ser agentes infecciosos que tengan tropismo por células que se encuentran en los diferentes tipos de órganos. Como por ejemplo, los mononucleares, que son los macrófagos. ¿Por qué digo macrófagos? Porque estamos hablando de un órgano específico. Acuérdense que cada órgano tiene un macrófago especializado, ¿cierto? Y como íbamos a hablar de patología clínica, monocitos es sangre periférica, ¿cierto? Sangre periférica en línea inmadura llega al órgano y se madura defendiendo para formarse el tipo de macrófago del órgano, ¿no? Por ejemplo, en el hígado son las células de Kupffer. ¿Qué más puede decir un mojito? Así como generalidad. ¿Sí saben qué es tropismo celular? Que tiene afinidad, que le atrae, que le gusta esa célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con lo que hemos hablado ayer, creo que era ayer. No, sí. ¿Por qué? Porque esa célula tiene un epítope especial, que es la zona más antigénica que tiene esa célula para atraer ese tipo de antígenos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que es una celulita, y cada celulita tiene su morfología, su estructura y estructura inmunológica, ¿cierto? Entonces digamos que esto no es peligro, ¿listo? Digamos que esto de acá, ¿cierto? Es un inmunoglobulino, ¿cierto? Y la parte, digamos, una parte proximal o una parte, para que decirlo, fija de esa inmunoglobulina, hay una partecita que se denomina el epítope, ¿cierto? Que es la zona más antigénica, que es la zona más antigénica que tiene una célula. ¿Y para qué sirve el epítope? Acuérdense que el epítope y la estructura de la inmunoglobulina es la IgG, ¿cierto? La inmunoglobulina G. Y esa inmunoglobulina G tiene la función de generarle atracción de antígeno a la célula. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el mosquito, ¿cierto? Le gusta estar en un linfocito. Entonces, ese linfocito tiene un epítope, ¿cierto? Especializado para ese virus, ¿sí? Para que llegue allá y anclarse y generar la primera virulencia, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué más podríamos decir de la lectura? Para empezar a hablar de la patogenia y seguir acá. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice la duración del curso de la enfermedad? ¿Qué se refiere con Sí, la duración del curso de la enfermedad es que pasa de fase aguda, subaguda y a subaguda crónica. ¿Sí? ¿Y si tiene alguna, digamos, comparación con clínico o subclínico? Sí, es lo mismo. Es el curso que pasa de pasar de una fase a otra, ¿sí? Y generar los primeros síntomas y las lesiones. ¿Qué más? Pueden decirme ahí. Hablemos de generalidades. ¿Qué más hay? Es muy contagioso, ¿cierto? No tiene alguna, cura. Bueno, casi la mayoría de los virus no tienen cura. Lo que uno hace es la sintomatología, como profilaxis para la sintomatología. ¿El virus lo mata? ¿O quién lo mata? No. Porque el virus mata. La genera, lo mata, son las alteraciones secundarias generadas por el virus, por las lesiones generadas por el virus. ¿Cierto? Y ahorita vamos a ver todo eso. Entonces hablamos de la patogenia del virus. ¿Cómo comienza la patogenia? La inhalación del virus. Ya saben qué es patogenia. Con la inhalación del virus. Primero por contacto directo. Contacto directo por secreciones, ¿cierto? Y por mucosas. Ustedes imagínate que mi perrito tiene moquillo, ustedes llega a su perrito y solo con una secreción ocular, una secreción, digamos, nasal, o de la sensitiva, la saliva, ¿cierto? O de la orina, o por contacto directo, digamos, con una secreción anómala, digamos, del animal, me puede generar el contagio, ¿cierto? ¿Cuánto dura para presentarme los primeros síntomas? ¿O cuánto dura el proceso IgM para generarme
digamos, los primeros síntomas de la enfermedad. Todo depende de la carga viral que tenga el antígeno. Si es una carga muy viral, pues hace más rápido. Y pues si tiene una carga viral, pues puede pasar por desapercibido, o sea, que no me genere síntomas en la animal. ¿Qué más? Entró por contacto por mucosa, ¿cierto? Imaginemos que entró por la trufa. ¿A dónde va a llegar ese antígeno? ¿O dónde va a estar primero? En el epitelio respiratorio, ¿cierto? Después pasa por dónde? Estamos hablando de un paciente cachorro, que cae siempre la patología, la enfermedad que genera en pacientes cachorros. Entonces, ¿cuál sería el órgano que les gusta llegar allá? El órgano linfóide que le gusta al virus en un paciente cachorro. ¿Cómo se llama? Linfóide, estoy hablando. Órgano linfóide en un cachorro. El timo. Y acuérdense que en el timo hay una célula que se madura ahí y va por el sanguíneo y se va madurando, ¿cierto? Hay una de linfocitos, ¿no? Y acuérdense que hay diferentes los CD4, los CD8, ¿cierto? Los cooperadores. ¿De qué? No vamos a ver si no conozco el término del plan en inmunología, sino que digamos ese artículo lo que hace es que ayuda a que el virus reconozca la célula y la infecte. O sea, se engancha a ella para generar la infección. Entonces, bueno, tenemos el timo. Linfocitos T, ¿cierto? Acuérdense que hay diferentes tipos de linfocitos T dependiendo de su función, ¿cierto? Están los cooperadores, están los citotóxicos, ¿cierto? Están los helpers. Entonces, imaginemos que es un antígeno que entró, que es el moquillo, entró por la trufa, llegó al timo, y ¿qué hizo ese virus allá? Si tiene portismo, celular por esto, pues va a engancharse acá, ¿cierto? Y va a comenzar a hacer la infección, ¿cierto? Eso es lo que hace un virus primordialmente. Entonces llegó acá este amigo y la alertó. ¿Qué hizo un linfocito T? Generó linfocitos T, citotóxicos, ¿cierto? Y esos linfocitos citotóxicos comenzaron a generarme una guía de señalización para activarme a la familia de los linfocitos, que es los linfocitos B, ¿cierto? Esto me activó los linfocitos B por medio de mediadores químicos, ¿cierto? Entonces, este me activó linfocito B hacia el linfocito B, y acuérdense que los linfocitos B son células presentadoras de antígenos, tienen función de presentadora de antígenos. ¿Qué quiere decir presentadora de antígenos? Que me va a categorizar ese virus como malo. ¿Sí? No es extraño en un organismo, eso es malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esos linfocitos B para regular, por así decirlo, esa respuesta y para que, digamos, en los exámenes de laboratorio me pueda generar la respuesta positiva? ¿Cierto? Además de tener función de presentadora de antígenos, ella tiene otra función, que es síntesis de células plasmáticas. ¿Cierto? Me sintetizan células plasmáticas. Aparte de que las características de una célula plasmática es que se soportan más un núcleo, un basófilo, y en el núcleo tienen una estructura que es el aparato de Golgi, ¿cierto? Y ese aparato de Golgi es el encargado de generarme las inmunoglobulinas, ¿cierto? Especialmente en este sentido, ¿cuál sería el que se me quedaba primero? En procesos agudos, la inmunoglobulina G. Entonces esa célula plasmática va a comenzar a generarme IgG. Y todo esto, muchachos,
es lo que se le conoce como presentación antigénica o proceso de evidencia, ¿cierto? Y acuérdense que cuando hay proceso, de evidencia es cuando hay, o presentación antigénica es cuando hay síntomas, ¿sí? El animal le presenta síntomas. Pero ustedes, ya, ¿quién me preguntó quién estaba hablando? Ya, antes que me vaya la palabra. Presentación antigénica me genera síntomas, ¿cierto? Pero acuérdense que los virus son muy inteligentes. Ellos se pueden mutar, ellos pueden mutar. ¿A qué me hago referencia a eso? Imaginemos que es un linfocito, ¿cierto? Acuérdense que la característica del linfocito es relación a un citoplasma alta, ¿cierto? Y es basófilo. Entonces digamos que esto es un linfocito. Aquí es un linfocito en el microscopio, ¿cierto? Imaginemos que este es el virus. Entonces, ¿qué ellos hacen? Tienen la capacidad de mutar, de cambiar su estructura para parecerse a esto. ¿Y para qué hace eso? Para que el sistema inmune no lo reconozca y comienza a atacar, por así decirlo. Entonces se camufla y va a quitar todo eso. Entonces mi paciente no va a presentar síntomas, va a ser un paciente asintomático. ¿Y por qué acá se me presentan síntomas? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de que haya esto? Que pase esto? Es algo muy importante, muchachos, que es una palabra que es citocinas. Son proteínas. Citocinas. Ay, pero que me faltó la de Leila, perdón. ¿Qué? ¿Todo esto? Imaginemos que estamos hablando de la patogenia, ¿cierto? De la enfermedad. ¿Cómo se da la patogenia? Por contacto directo. Por contacto por secreciones, por contacto de una secreción, por contacto de un epitelio, ¿cierto? ¿Cómo fue que contagió a nuestro paciente que estamos hablando aquí? Por contacto directo, por secreción nasal. Por algún tipo de secreción o por mucosa. Que fue por la trufa. Entró el antígeno, ¿cierto? Al tejido epitelial de la nariz, ¿cierto? Pasó, por ahí se diseminó por torrente sanguíneo y llegó al timo. Estamos hablando de cachorros porque la mayoría de la presentación es en cachorros, ¿cierto? Llegó al timo. Ya por ejemplo en el timo hay unas células especializadas que son como inmaduras, no inmaduras, sino maduras porque los linfocitos T ya son células maduras, ¿cierto? Acuérdense que el pasadito de este inmaduro es un linfoblasta, ¿cierto? Entonces llegó el linfoblasta en la médula ósea, se fue al timo y ahí se maduró el linfocito T o el linfocito B, ¿sí? ¿Quién se va a activar cada uno? Dependiendo del antígeno que llegue. Entonces llegó un virus y me activaron los linfocitos T. ¿Por qué me activaron los linfocitos T? Porque el virus tiene tropismo a esa célula. ¿Y tropismo a qué? A infectarla. Entonces llegó acá el tipo de linfocito T, la infectó y la activó. ¿Para qué la activó? Para que cumpliera, para hacer su función. ¿Sí? ¿Y qué me hace que le cumpla una función en una célula? Las citocinas, ¿sí? Estas que están acá, que son proteínas. ¿Sí? Y estas citocinas me activaron a estas citocinas me activaron a y esto me activó a esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estas citocinas? Son malas. Para el organismo son malas. ¿Por qué? Porque me generan procesos inflamatorios y vasodilatadores. Como por ejemplo, si estamos hablando del sistema inmunitario, entonces las que se me han activado son las interleuquinas. Recuerden que hay interleuquina 1, interleuquina 2, 5, 10, 15, y dependiendo del tipo de interleuquina, así mismo va a ser la presentación. Hay interleuquinas vasodilatadoras, hay interleuquinas proinflamatorias, ¿cierto? Hay interleuquinas que van a activar un tipo de célula, por ejemplo, hay un tipo de interleuquinas que me activan los nitrófilos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este distinto? Tiene la capacidad de inhibirme esa respuesta. O sea, esto va a hacer que no haya nitrófilos, que no se me despierte el nitrófilo y siga por desapercibido, ¿sí? O los linfocitos, o los leucocitos, o bueno, cualquier tipo de leucocitos, ¿sí? Entonces, se me activaron las citocinas, esas citocinas también se denominan vías de señalización, ¿sí? Entonces, una vía de señalización que fue, que esto me activó a esto me activó a esto, y esto que generó su función. Esa es la función, por así decirlo, de la citocina. De enviar señales, de decir, oye, me está atacando, actívese, despiértese y siga su función. Activar esto, hizo su función que fue crearme células plasmáticas, se me activó esto y ¿qué hizo su función? Generarme inmunoglobulinas, procesos agudos, IgG.
¿Van bien ahí? ¿Listo? Y como yo les dije que la característica de los virus es mutar, ¿para qué? Para camuflarse y pasar por desapercibido en el sistema inmune. Imaginemos que ¿cómo podríamos hacer? Imaginemos que el sistema inmunitario es como acá, lo de aquí, para uno entrar a la universidad. ¿Sí? Si usted no tiene carnet, no entra. Es lo mismo que pasa con el virus. Si no tiene carnet, si no se parece, que no tiene uniforme, no lo dejan entrar. ¿Sí? ¿Mejor? Entonces, ¿qué hace eso? Pues se pone un uniforme, se consigue un carnet y entra. Entonces, cambia su estructura para hacerse una célula que es normal en el organismo para pasar por desapercibido y no generar procesos antigénicos. Bien ahí. Sigamos. ¿Qué más decía la lectura? Esta es la patogenia. Llegó aquí, ¿no? Después esto. Después, acuérdense que los virus tienen 2 vías para diseminarse. ¿Sí saben qué es diseminar? La multiplicación se propagó a los diferentes tipos de órganos, ¿cierto? Tiene 2. Uno es por torrente sanguíneo y otro es por vía linfática. Si estamos hablando de un órgano linfoide, se va a replicar o se va a diseminar por vía linfática, ¿cierto? Que es más fácil, porque vía sanguínea hay múltiples células. Entonces, para que no sea tan desgastante para el virus, se va por vía linfoide. ¿Por qué? Porque el tejido linfoide tiene gran cantidad de linfocitos. Y si le gustan los linfocitos, tiene la capacidad de infectar a los linfocitos que hay por ahí. Y se va por vía linfática a los diferentes tipos de órganos. Ya voy para atrás porque eso es un signo. ¿Sí? Un signo clínico. Estamos hablando de los pacientes. Ahorita seguimos con los signos. ¿Listo? Por vía linfática, cualquier órgano. No, ya vamos por allá. Se puede ir a cualquier órgano, tanto neurológico como cualquier órgano. ¿Sí? Sí, es una alteración neurológica. Listo, claro es, ¿cierto? Entonces se fue por vía linfática, otros órganos, llegó allá, se replicó, hizo los daños, bueno, sí, eso es igual. Entonces ahorita hablemos de las fases de la enfermedad. Y entre las fases de la enfermedad vamos a hablar de los signos clínicos del paciente, ¿cierto? Para responderle la pregunta a Javier. Ya voy. O sea, han visto cuando, por ejemplo, digamos, esas películas o algo así de comedia que van a un zoológico, van a y está el señor ahí explicando, y comienza el otro ahí, va, no viste, que se adelantan a las cosas, eso lo voy a decir yo. ¿Por qué? Calma. ¿Listo? Te vamos a hablar de las fases de la enfermedad. Son 3. Como decía Jorge, siempre va a terminar con la neurológico, ¿cierto? Pero como dice Jorge, puede empezar tanto como respiratoria, como decía respiratoria. ¿Depende de qué? Depende de la patología, por dónde entró. Si entró por nariz, obviamente va a llegar más rápido al respiratorio, ¿cierto? Si entró por oral, pues va a llegar más rápido al digestivo. Pero todo va a llegar a lo neurológico. ¿Sí? El fin de la patología, el fin de la discriminación, es tejido nervioso. Claro. Hoy está respondiendo a la pregunta de Javier. ¿Qué es mioclón? El mioclón es un signo clínico que es que son como palpitaciones del cuerpo, ¿sí? De la piel. Sí, es como así, comienza a ser así, así. Eso es un mioclón. ¿Sí? ¿Se han visto que los perros que comienzan a palpitarle acá es un mioclón? ¿Sí? Son alteraciones de la sinapsis, son alteraciones de la electricidad de las células. Se comienza a hacer así. Ya acuérdense que los músculos tienen células, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces tiene 3 fases: digestiva, respiratoria y neurológica. La última que llega es a la neurológica, ¿cierto? Profe, ¿y cuando no presenta ningún signo clínico ni de digestivo respiratorio y de uno es neurológico? Porque no hizo presentación antigénica, pero hizo el recorrido.
pero fue por alguna de las dos vías que ingresó, o más seguro es por respiratorio. No, por cartera los dos. Bueno. Entonces, tanto como, o también se la categorizan como fase aguda, fase subaguda y fase crónica, que la fase crónica es la neurológica, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Acuérdense que la mayoría de las enfermedades, tanto bacterianas como víricas, ¿cierto?, tienen fases, ¿sí? Y la primera fase es la fase aguda, ¿sí? Y acuérdense que la fase aguda no hay síntomas, la mayoría de las veces no hay síntomas. ¿Por qué? Porque está generando el proceso de viremia, el proceso de replicación o el proceso de presentación antigénica. Y eso se demora dependiendo de la carga, pero eso casi siempre es como una semana o 5 días o 8 días, ¿sí? La mayoría de las veces. Pero como les digo, depende de la carga viral que tenga el antígeno. Si tiene mucha carga viral, va a ser más rápido, ¿cierto? Entonces, fase aguda, ¿qué podemos observar en un paciente con moquillo? ¿Qué está decaído y que tiene fiebre ya? O no presenta una sintomática y uno no sabe. Casi siempre las fases agudas son las que se presentan también, porque no se sabe si está enfermo, porque el animal puede estar con fiebre, pero puede estar jugando, o puede estar con fiebre, pero puede estar comiendo. Entonces la fase aguda casi no es de mucha ayuda, por así decirlo, para identificar el tipo de enfermedad. Ya pasa un tiempo, digamos 8 días, 10 días, y pasó a su fase subaguda. Entonces ya comenzamos a ver los síntomas característicos de la enfermedad, ya podemos observar alteraciones hemodinámicas en el paciente, podemos observar alteraciones del laboratorio, ¿cierto?, hematológicas de la enfermedad. Entonces sabemos un poquito de esas alteraciones. Entonces, digamos, un paciente que tenga fase aguda, ¿cómo va a ser el hemograma? Puede estar normal, dentro de los rangos de referencia a todos. No puede haber, como les digo, no hay alteraciones. ¿Por qué? Porque apenas está haciendo el proceso de viremia. Pero pasa un tiempo, pero ha pasado que, digamos, que el virus tenga una carga vírica muy alta y en fase aguda se genera algo, que es lo que dice Jorge, linfocitosis o leucocitosis para redondear. ¿Sí? ¿Por qué hay leucocitosis en un hemograma fase aguda hablando de un virus o de una bacteria que me genere eso? ¿Por qué? Porque el animal está haciendo la presentación antigénica. ¿Y qué, de comillas, es la presentación antigénica? Que hace expansión clonal. ¿Sí? ¿Y qué es expansión clonal? Que se clonan las células. Sí, que comienza a aumentarse el número de células. ¿Y cuál es el número de células? Los linfocitos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan generar más linfocitos para poder, digamos, contrarrestar ese antígeno que está ahí en el organismo. Entonces, por eso hay leucocitosis tan altas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la primera estancia que pasa de un antígeno en el organismo. ¿Van bien? ¿O es muy rápido? ¿O estoy muy emocionado? ¿No? Entonces pasó eso. Comenzó los problemas de la fiebre, está decaído, comenzó con diarrea, y fin. Ustedes han visto o han leído que en las fases agudas o subagudas hay leucocitosis, pero ya pasando el tiempo, ya hay leucopenia. ¿Qué saben qué es leucopenia? disminución, Leucopenia es descenso de los leucocitos. Leucocitosis es aumento de los leucocitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, si estaban tan altos, que supuestamente ayudan al organismo para que me erradique lo que está generando el malestar. Y ahorita bajó todo. Sí, puede ser ahí, pero pasa algo. Que ese virus de moquillo que ustedes leyeron tienen glicoproteínas en su estructura. ¿Y cuáles son las glicoproteínas? La que me dijo, creo que es tú. La F y hay otra que se llama la H. ¿Sí? Otra es el inhibidor de moquillo. Tienes una glicoproteína. Y son dos. La F y la H. ¿Sí? Vamos a hablar de esas dos. En la lectura solo las mencionaba, no las explicaba de Miguel. Sí, ya que pasó un tiempo de la enfermedad y ya vamos para allá. Quiero explicarle esto para que me entienda por qué es leucopenia. ¿Listo? Hay dos glicoproteínas, la F y la H. Solo mencionan esto en la lectura. Solo mencionan, no le explica qué hace. ¿Sí?
Entonces, antes de esto, está la H. Hematocrinina, que le denomina. Y es una proteína que le ayuda a adherirse a la célula. ¿Sí? Es una estructura que le ayuda al virus a adherirse, a transportarse para llegar al linfocito. ¿Sí? Y esta proteína F es la que ayuda a hacer el efecto citotóxico, o sea, de infectarla. ¿Sí, claro? Esta ayuda a adherirse a la célula y esta ayuda a generar la enfermedad, ¿sí? A infectar la célula y a dañarla. Por eso se le denomina efecto citotóxico, porque es un efecto citotóxico de generar la toxicidad de la célula para que se me destruya. ¿Sí? Ajá, proteína de destrucción o proteína adherente y adhesión. Claro eso, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, se estudia tanto la F, porque la F cuando ya está presente es porque ya está ese moquillo ahí en una célula, infectándola. Dime, Javier. No, pues, profe, me está diciendo por qué no está la leucopenia y entonces, como se ha dicho, ellos se camuflan con los linfocitos, se camuflan con los linfocitos, ¿no? Al camuflarse con los linfocitos, usted me dice, ya no hay, ya está presente el patógeno, ¿no? Entonces, comienzan a bajar la producción de linfocitos, la linfocitos comienza a bajar, y el moquillo aprovecha para atacar a los linfocitos y por eso se distribuye el mal. Sí, está bien, pero se la va a explicar mejor. Pero está bien, sí. Está bien la respuesta. Le vamos a ver mejor. Está bien. Glicoproteína FH, ¿cierto? Una es la adhesión, otra es de su toxicidad. Me daña la célula, me infecta la célula y me la destruye. Pero ustedes creen que ese virus, digamos, va a sustituir sin linfocitos. O sea, mata con los linfocitos y cómo va a seguir para seguir eliminando. Pero ellos tienen una proteína, ¿sí?, que le ayuda a que no se me destruya, una anti-apoptótica. ¿Sí? Y la F es la que me genera la célula. Ya cuando se adherió, entró a su citoplasma, por así decirlo, entró a la célula, me genera la proteína F, la citotoxicidad. Me comienza a dañar la célula. ¿Sí? Los cambios oxidativos. Acuérdense que los virus, todas las reacciones generan radicales libres. Acuérdense que la primera patología general. ¿No? ¿Qué digo? La proteína. Sí, pero ya podemos seguir con otra cosa. Sí, la antiapoptótica. Entonces, ¿qué hace la proteína antiapoptótica? No estallarme la célula. ¿Para qué? Para que siga viviendo. Entonces pasa de otro. Por eso está alto. Por eso no hay daño. Por eso la leucocitosis sigue. Por tanto tiempo. ¿Cierto? ¿Qué no entendiste, Jimena? La antipoptótica es del virus. Del mosquito. ¿Sí? Ok. Me secreta esa enzima, ¿cierto? Esa proteína, para que no se me destruya la célula y seguir viviendo ahí por mucho tiempo. Por eso la leucocitosis dura tanto tiempo. ¿Sí? Pero ya en un momento que la célula no aguanta, se estalla. Así tengas enzima o no tengas enzima, se estalla. ¿Sí? Porque ya generó mucho daño, entonces ya se estalla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay leucocitosis pasa la leucopenia así de la nada. ¿Sí? ¿Qué es la leucocitosis? Porque hay presentación antigénica, hay actuación tonal, se me expandieron los linfocitos, el número de linfocitos se me aumentó muchísimo para generar más células plasmáticas, para generar más anticuerpos, para generar más respuesta inmunitaria, ¿cierto? Pero pasó el tiempo, y este virus tiene algo que se denomina daño apoptótico, ¿sí? Tanto como tiene que no se le estalle, tiene algo que es un estallo, ¿sí? Entonces, pasó el tiempo, comenzó a dañarse, a estallarse, a degenerarse linfocitos, hasta que ya pasó de fase aguda crónica, y ya dejó todo ese daño. ¿Y cuál es ese daño? Me dañó todos los linfocitos. ¿Para qué hace los linfocitos? ¿Para qué va para acá? Para ir llegando a todo el mismo tejido. Entonces pasó de acá, este linfocito que estaba en el estómago, se migró, llegó a otro linfocito que está en el intestino, migró, llegó a otro intestino, así.
hasta llegar al cerebro. ¿Y qué pasó ahí? Entonces cada vez que migran, se dañan esos linfocitos. ¿Sí? Por ejemplo, son 1000 linfocitos y esos otros 1000 linfocitos se dañaron. Digo otros 1000 linfocitos y esos 1000 linfocitos se dañaron. Entonces por eso va bajando la cantidad. ¿Sí? Y eso es la leucopenia, porque me genera apoptosis celular. ¿Sí? Claro ahí, ¿cierto? ¿Qué más pasa? ¿Qué más síntomas tiene el paciente en un clínico? Todo depende de la fase, ¿cierto? Ustedes me pueden generar emesis, vamos a hablar técnicamente. Emesis, paresia, puede generar hemiplegia, conjuntivitis, diarrea con sangre que se denomina hematoquesia, ¿cierto? ¿Qué más puede generar? conjuntivitis, Deshidratación, secreción nasal, secreción nasal, secreción purulenta, neoclonos, ¿cierto? Ataxia, convulsiones, ¿cierto? Entonces, dependiendo, digamos, de la sintomatología y dependiendo de la fase de la enfermedad, así van a ser las lesiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que hay emesis, que hay diarrea con sangre? ¿Qué está pasando en el organismo? Acuérdense que cada órgano tiene su célula especializada. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del estómago, ¿cuál es la célula especializada del estómago? Cada órgano tiene una célula especializada. Pues los enterocitos serían... No, porque la pelotita es especial. Pero lo más importante en este sentido es las células parietales. Las células parietales tienen función de crear ácido clorhídrico, ¿cierto? Y hay otras células, que es la beta, la alfa, todo eso es de, digamos, de arquitectura y de, por ejemplo, decir estilos muy equilibrados en el funcionamiento del estómago, ¿cierto? Porque acuérdense que cada uno tiene su pH. ¿Qué tipo de virus? Se enganchó a las paredes estomacales, hasta el epitelio del estómago. Entonces comenzó a hacer daños en el tejido, y si hay daños en el tejido, pues va a seguir con las células. Entonces, si el animal es inapetente por esta presentación antigénica, por la fiebre, por el decaimiento, por que está enfermo, se siente muy enfermo, pues obviamente cuando uno se siente muy enfermo no va a comer. ¿Sí? Le gana apetencia y ese virus, si está dañando las células parietales, va a haber una fuga para hacer ese hilo muy grande de ácido clorhídrico en el estómago. Y si está en apetencia, no tiene nada de estómago, va a generar úlcera o gastritis estomacales y por eso hay vómito. ¿Sí? Por eso me genera vómito. No tanto vómito, sino es como, me digo la palabra, que solo sale como blanquecino, así como agüita. No. Sí, reflujo. Solo hay reflujo porque no tiene nada en el estómago. Pero, ¿qué cosa? O sea, las células parietales son las que sintetizan ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces llega el virus a las paredes del estómago, al epitelio del estómago y se comienzan a dañar. Entonces daña el tejido, llega a la célula, comienza a dañarla y esas células parietales comienza a darle más ácido clorhídrico, porque se dañaron, ¿sí? Que no saben ya su función. Entonces comienza a hacer ácido clorhídrico y si el paciente no tiene nada en el estómago, va a generar gastritis, úlceras, que ya digamos cuando hay úlceras estomacales, que hay vómito con sangre, porque hay hemorragia, ¿sí? Pero ya para hablar de reflujo por vómito sería gastritis, que se me inflama la pared del estómago, que me irrita. Entonces comienza a mandarme todo lo que tiene ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Reflujo, líquido blanco es hermoso. ¿Por qué? Porque no tiene nada de contenido. Entonces pasó del estómago al intestino. ¿Sí? ¿Y cuál es la unidad funcional del intestino? Ahorita sí, ¿cuál es? El enterocito. El enterocito, ¿cierto? ¿Y cuál es la función del enterocito? Absorción de nutrientes. Y acuérdense que casi la mayoría de los enterocitos tienen un intestino delgado, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde llegaría? Pues el intestino delgado, porque hay mayor de enterocitos, hay mayor de células y todo eso. Y acuérdense que en el intestino hay un equilibrio hemodinámico, eléctrico, ¿cierto? De hidrogenones también, por pH, hidrogenones, por pH, ¿cierto? Carga positiva, carga negativa, iones, ¿sí? Entonces hay una alteración, ¿cierto?
metabólica, que eso se diferencia, metabólica porque me genera daño, ¿cierto? Hemodinámico, ¿cierto? Va a haber diarrea. ¿Por qué? Porque no va a haber absorción. Entonces va a pasar todo. Hay diarrea, pero ¿por qué la diarrea con sangre? Porque ¿cómo se hace ese bicho para llegar al enterocito? Tiene que dañar todo. Dañar el epitelio. Tiene que dañar todo para llegar hasta allá. Y si hay daño, pues obviamente va a haber microhemorragias. Y esas microhemorragias van a estar ahí acumulándose hasta que caiga la diarrea con sangre. ¿Sí? ¿Cuándo es melena y cuándo es hematoquesia? O sea, la melena es el poco negro, ¿cierto? Y la hematoquesia es esa sangre brillante que debe ser, ¿no? Pero, ¿cuál es cuál? Sí. Una es con alimento digerido y la otra no digerido, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? Dime, ¿cuál? ¿Cuál es por ejemplo? Melena y hematoquesia. Ah, melena y hematoquesia, con eso. Hematoquesia. Profe, ¿eso no pasa también igual que con el parvo? Ajá. Acuérdense de la clase de leptopatología clínica. Que todos los síntomas, la mayoría de los síntomas que es diarrea con sangre, vómito, tienen muchas enfermedades y mutación a eso. ¿Sí? Entonces, usted no puede, con diarrea con sangre no puede decir que es parvo, o no puede decir que es moquillo, porque hay otras enfermedades básicas que no pueden generar eso. ¿Sí? Desde un politraumatismo un animal no puede generar diarrea con sangre. Entonces no hay que generalizar las cosas y hacer pruebas. Entonces llegó el intestino, ¿cierto? Hizo daño en el epitelio, llegó el enterocito, comenzó a destruirlo, por así decirlo, y bajó la capacidad del intestino de absorber nutrientes. Y si no hay buena absorción, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Y acuérdense que hay como una proteína, una molécula que me ayuda a la metabolización de los alimentos, que es la bilis, ¿cierto? Y si el enterocito y todo eso está dañado, pues no va a llegar a esa bilis allá para ayudar a hacer el proceso de metabolismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo se va a salir. Que sea microhemorragia, pero va a salir con sangre. Sí, Javier. Cuando los afectos también también altera directamente al sistema inmunológico, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya hay la inmunosupresión. No porque la inmunosupresión se ve en sangre. Entonces, obviamente, si pasó de un órgano a órgano, me generó daño celular también y va a bajar la cantidad de leucocitos. Esos son también daños inmunológicos. Pero lo que está pasando ahí es daño inmunológico por citocinas. Porque hay procesos de proliferación, hay procesos de inflamatorio, hay procesos también sanguíneos, hay procesos de interleuquinas. Bueno, entonces la melena y la hematoquesia, que una se diferencia de la otra porque es alimento no digerido y alimento sí digerido. ¿Sí? La melena sí es negra, ¿cierto? Es alimento no digerido. ¿Cierto? ¿Sí? Melena, alimento no digerido, todo se ve toda negruzca, fea, horrible. Y la hematoquesia es alimento digerido. Dime, Javier, tú ahí, Jorge, perdón. La diarrea. Todo lo que tenga, digamos, sangre, la hace en el hematoquesia. No importa la cantidad que tenga. No. Mal. Muy bien. Entonces, bueno, comenzó a diseminarse, llegó a respiratorio, tomar antes respiratorios, pero va a haber síntomas de procesos respiratorios, como por ejemplo la secreción muy purulenta, hizo daños en los alveolos pulmonares, comenzó a dañar el epitelio del pulmón, acuérdense que hay bacterias oportunistas, ¿sí? Comienza a generar una bronquitis infecciosa, una neumonía infecciosa, ¿cierto? Y por eso la secreción así como purulenta, porque hay presentación de infección. Ustedes han visto que hay pacientes que tienen secreción, pero es transparente, ¿sí? Es porque no hay infección, ¿sí? Pero si ustedes ven esa secreción muy purulenta, quiere decir que tienen pus, ¿sí? Pus es porque tiene una infección activa, ¿sí? Y eso me lo da los nitrófilos, que todo la pus, todo eso son nitrófilos muertos, ¿sí? ¿Por qué hay nitrófilos? Pues porque hay bacterias y lo que se encarga de fagocitar todas las bacterias son los nitrófilos. ¿Van bien, no?
Si ve que hay procesos patológicos de fisiopatología, hay alteraciones inmunológicas por daño estructural de los órganos, porque hay citocinas, y todo eso me genera los daños y los síntomas de un paciente. ¿Sí? Estamos hablando inmunológicamente. El respiratorio, la tos, esa tos horrible que ellos tienen, la secreción multipurulenta, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces pasó del sistema respiratorio, pasó del sistema digestivo. Entonces comenzó con la mesis, con el sistema de peso, con la melena, con la inapetencia, con el reflujo, con la gastritis, con las úlceras. Entonces pasó de intestino, de estómago a intestino, pasó al sistema neurológico, que es lo último, ¿cierto? ¿Y cómo pasa? Por linfa. Pero primero, antes de llegar al cerebro, llega a otro que es o una cavidad que se llama la médula espinal, ¿cierto? Entonces comienzan los primeros signos de médula espinal, los templonos, la plegia. ¿Ustedes saben qué es la plegia? La capacidad de movilidad del miembro, que no puede mover, eso es plegia. Plegia. Está como paralizado. No, aplegia, así. Plegia. Y otra cosa diferente es parecen. Plegia es inmovilidad total de un miembro. Y esto es muscular, sí, algo parcial. Hay un poquito de movimiento, pero temporal, sí. Hay un poquito ahí, pero hay inmovilidad. ¿Sí? Y eso lo genera las alteraciones de médula espinal. ¿Sí? Entonces comenzó con ataxia también, que es incoordinación al movimiento, que comienza como así. ¿Sí? Los neoclonos, hay una cosa que también se le denomina el nistagmo. Y hay unos síntomas muy característicos que me preguntó, creo que eso fue Fernando Gaitán, que porque la hiperkeratosis. Acuérdense que hay los síntomas, si usted lo piensa, es un mojillo. Eso no lo tiene nadie más. Es hiperkeratosis plantar y hipoplasia dentaria. ¿Sí? Hipoplasia dentaria. Se han visto que la hipoplasia es como lo dice amarillo, muy amarillito. Eso es hipoplasia dentaria. ¿Sí? Y eso lo genera el mojillo. ¿Pero por qué? Uno dice que es por deshidratación, hipoplasia, con H, hipoplasia. Pero eso también genera pérdida de sangre. Sí, sí. Uno dice que es porque inhibe la vitamina D, que es el calcio, ¿sí? La formación de la síntesis de calcio. Otro dice que es porque inhibe las células que me captan el calcio intracelular, que son los... ¿Cómo se llaman las células del hueso? Osteocitos, osteoclastos, osteoblastos. Los osteoclastos tienen la función de absorción del calcio y dice que me genera inhibición de los osteoclastos, por eso no hay calcio. ¿Sí? Hiperkeratosis dice que es por procesos inmunomediados y también procesos de deshidrataciones muy crónicas. ¿Sí? Y las dos son características del moquillo. ¿Van bien? Yo sí, yo no. Yo he escuchado que también con alemania. Sí, porque dependiendo de la alemania, porque la alemania también tiene presentación. Está la visceral, entonces la hiperkeratosis se genera porque me ayuda a las células de la piel, ¿cierto? Hay unas células de la dermis, de todo eso, que son los, como el nombre lo dice, Puede generar hiperkeratosis sin tener ninguno de los otros tan evidentes. ¿con qué hidratación solo puede generarme? O por el pavimento. O sea que no hay modo de confundir. No. Porque la hiperkeratosis por enfermedad viral es muy característica. Ustedes han visto que esa hiperkeratosis que es por el sol y todo eso son unas agregaciones muy leves, ¿sí? Y no hay dolor. Las otras sí son muy grandes y cambia el color del cristal, ¿sí? Lo ponen, es un cafecito, lo ponen como un amarillo por pérdida de los keratocitos. ¿Sí? Keratocitos y keratocitos son diferentes, ¿sí? Y lo vamos a dar en otra charla porque ya, ¿qué hora son? 34. A las 2:43. Bueno, faltan 5 minutos.
Bueno, ya hablamos de eso, fisiopatología y todo eso que llegó al sistema nervioso, llegó la médula espinal, pero la médula espinal, ¿en qué parte? ¿Sí? Acuérdense que calzada de algo, ¿cierto? Está el foramen magno, pasa ahí que la médula espinal, y dentro de la médula espinal hay un líquido, que se llama líquido suprarraquídeo, ahí se encuentra el líquido. Se pueden hacer pruebas de diagnóstico diferencial. Eso, Javier. Sí. Entonces, vamos a hablar de las pruebas diagnósticas ahorita. ¿Por qué me parece positivo? Porque a veces me parece negativo, porque sí. ¿Cuál voy a coger en cuál tipo de presentación? Pero yo escuché por ahí que decían que eran los cuerpos de lengua. ¿Sí? Los cuerpos de lengua simplemente son los cuerpos de inclusión del mojito. ¿Sí? Entonces, esos cuerpos de inclusión son los cuerpos interplasmáticos que se encuentran dentro del citoplasma. No son extra como los citoplasmas. Imaginemos que este es el linfocito, ¿cierto? Es un basófilo relacionado con el citoplasma alto. Y acuérdense que en sangre periférica ya no estamos hablando de linfocitos, sino de linfocitos B. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia microscópicamente para decir, es un linfocito maduro y es un linfocito T, un linfocito B? Casi los linfocitos B no se ven en sangre periférica, pero los linfocitos B sí. Y los linfocitos B tienen la característica de ser granulaciones. ¿Cuáles son los hormonas? Los T. Los linfocitos T. Y los linfocitos B, para diferenciar de los linfocitos maduros, ¿sí? Por así decirlo, activo, es que los linfocitos B tienen granulaciones. Citoplasmáticas. Un poquito acá, otro poquito acá, y otro poquito acá, otro poquito acá. Esos son los linfocitos B. Los linfocitos maduros no tienen granulaciones, pero los linfocitos B sí tienen granulaciones. ¿Sí? ¿Y qué son esas granulaciones? Lisosomas que me van a generar células plasmáticas. Son maduros. Esos son los linfocitos B. Aparte que hay linfocitos T y linfocitos B. ¿Sí? ¿Y a dónde les gusta llegar a vivir? A los linfocitos B. Entonces están presentes los linfocitos B, salen de médula ósea los linfocitos B. ¿Por qué? Porque se hacen de la presentación antigénica. Ustedes tienen gránulos. Los linfocitos B tienen gránulos, que son lisosomas que me van a ayudar a generarme células plasmáticas. Tienen gránulos. ¿Y cuál es un cuerpo de leyes? Un cosito que se va a basófilo, una inclusión que se va a basófilo acá dentro del citoplasma. Y es un cuerpo de leyes, es un cuerpo de inclusión de mojillo. Es el mojillo. Es un mojillo. Ese es el mojillo. Y está ahí. Entonces, ¿qué hizo? Con la lipoproteína F, ¿cierto? La H, perdón. Se fijó y está quedó ahí. adherido. Y comenzó con la lipoproteína F a generarme daño, a infectarme la célula. Ya está infectada. Ahí. O sea, el mojillo tiene afinidad por linfocitos B que se encuentran en sangre periférica. Pero intimo. El linfocito B ya se encuentra en sangre periférica. Entonces llegó, se enganchó acá, se quedó ahí, esa es la nueva casita de él, comenzó a alimentarse. ¿Cómo se alimenta? Dañando la célula, infectándola. ¿Para qué? Para que pueda generar la sintomatología y la nueva efectividad del paciente. Eso es una diagnóstico. Observación de cuerpos de Lenz y cuerpos sanguíneos. Pero en la lectura decían que aproximadamente el 21% de los pacientes pueden llegar a tener sí. Entonces en eso no, digamos que sí puede ser casi certero, pero Todo depende de la presentación del paciente. Yo creo que eso es una prueba confirmatoria. Ajá. O sea, no es una... Sí. Por ejemplo, Javier y Paula, le llegan al paciente como digo en proceso neurológico. ¿Van a encontrar cuerpos de Lenz en sangre? ¿No? No, porque ya está... Porque ya está acá. Ya pasó el proceso de viremia, ya pasó el proceso de presentación antigénica, llegó a los diferentes órganos, se fue por vía linfática, sangre y cefalorraquídeo, y ya todo eso se me dañó. Ya no hay linfocitos B. Ustedes decir lo que usted dice, todo depende de la fase de la enfermedad y la sensibilidad que tenga una prueba. Acuérdense que los fotis sanguíneos, se me olvidó decir eso ayer, que los fotis sanguíneos tienen una sensibilidad del 10%. Del 10%. Hablando de microorganismos patógenos.
Es muy, muy bajo. ¿Sí? Por eso siempre cuando uno diagnostica Ehrlich, anaplasma, a veces porque ya tiene tendencia a la cronicidad, porque ya hay mucho. ¿Sí? Y se deja ver. ¿Cierto, París? Esto es una ayuda diagnóstica para el moquillo. Observación de cuerpos de lentes y linfocitos B. ¿Qué depende de la experticia que se tenga de ver? ¿Fue claro? Linfocitos B. Otra ayuda diagnóstica que es el título de la clase, que es una prueba de inmunotomatografía. ¿Y cuál es el fundamento de una prueba de inmunotomatografía? Antígeno, anticuerpo. Cualitativamente el antígeno y cuantitativamente el anticuerpo. ¿Y qué depende también de eso? De la articulación de anticuerpos que tenga mi paciente contra esa enfermedad. ¿Se acuerdan ayer que estábamos hablando de que es una prueba de embarazo? ¿Una prueba de embarazo se lo hizo? Es una prueba de inmunotomatografía y tiene esto es determinante. Ustedes han visto que esto está blanquito. Esto es un papel de hemicelulosa. Inmunocromatografía. Inmunocromatografía. Eso es un papelito de hemicelulosa. ¿Qué contiene eso? El antígeno. Hemicelulosa, el antígeno. Acá dice moquillo. De acá una T y una C. Bueno, primero la C y después la T. ¿Sí? Eso es de control, eso es de tratamiento. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la presentación de mi paciente, así mismo yo voy a tomar la muestra. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la muestra? Al velorio. Sangre, heces, orina, semen, líquidos cerebrales, lágrimas, reflujo, vómito, eso son muestras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si un paciente está en proceso, digamos, respiratorio digestivo, ¿qué muestras ustedes toman para diagnosticarlo? De todo lo que ya hemos hablado. Decía que se tomó la prueba. Hablemos solo de respiratorio. Era glucosa de la Hisopado de las mucosas, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentra el virus? En el epitelio. ¿Y dónde está el epitelio? Pues acá, ¿cierto? Acá, en la definitiva. Entonces hay tres formas donde usted pueda tomar. Se dice que es mejor tomar de las tres de una vez, no solo de una, porque puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. Entonces de la secreción, ¿cómo usted la secreción? Pone usted un hisopo, ¿sí? El equipo, viene una cajita, hay unos sobrecitos, y dentro de los sobrecitos está esto, y afuera de los sobrecitos hay un medio de cultivo, que es un tubito que tiene como un color como amarillito, ¿sí? Que es un medio de cultivo para generarme que se me precipite todo y solo me quede el antígeno ahí, ¿sí? Entonces está ese tubito, está unas gotitas, ¿sí? Está la prueba y están unos hisopos, ¿sí? Y algunos que vienen con su tubito, tapalino, pero eso lo toman de los otros tubos, ¿sí? Ajá. Entonces el hisopo, viene con el hisopo, supuestamente viene el hisopo. Entonces, eso lo vamos a hacer en la práctica de patología clínica con inmunotomatografía. Van a traer sus perritos, sus pacientes, si tienen un perrito enfermo con sintomatología, lo pueden traer y lo diagnosticamos acá. El semestre pasado, acá donde yo trabajo, había 3 perros como pillos, cachorros. Le hicimos las pruebas, fui con la chica, tomamos las muestras y todos salieron positivos. Esa muestra que yo puse en la foto de perfil, eso es del semestre pasado, todos salieron positivos, repositivos. ¿Sí? Los 3, y eran de la calle, los cachorritos los 3 murieron, porque ya estaba pasando procesos neurológicos. Ya le tomó una muestra y a los 3 días ya estaban en procesos neurológicos, estaban convulsionando. Entonces, signos respiratorios, pues lo tomo de la conjuntiva del complejo respiratorio, ¿no? Pues la puedo tomar de la mucosa gingival, le hago un hisopado, un masaje en las conjuntivas, le hago un hisopado también de las mucositas y acá de la trompa, otro hisopado acá en la conjuntiva del animal. Saco el hisopo, imaginemos que es el carrito, meto ahí el hisopo, hago unos masajitos, ¿no? ¿Sí? Y dejo de cantar 10 minutos. ¿Sí? ¿De cantar qué es? Es las células más peso de molécula más altas. ¿Sí?
usted comenzó a bajar todo eso 10 minutos, pasó 10 minutos, destapo eso, ahí hay unos goteros, vienen con unos goteritos, ¿sí? Cojo, creo que son 10 microlitros, cojo ahí y lo pongo ahí nomás, ¿sí? Y eso comienza a correr. Comienza aquí para allá. ¿Cierto? Pero ustedes dirán, si lo inviata, ¿por qué no comienza de aquí para allá? Porque hay otras cavidad debajo de esto que está la nitrocelulosa que comienza así. ¿Sí? Entonces comienza, dependiendo si el tipo de muestra, si tiene color, así mismo la nitrocelulosa va a tener ese color. Entonces, si es sangre, pues va a tener la sangre de color rojo. ¿Sí? Si es líquido, pues va a poner un platito. ¿Sí? Está transparente. Entonces comienza acá y marcó la primera. ¿Positivo o negativo? No hay un control. Negativo, supuestamente. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir este control? Que la prueba comenzó a funcionar. ¿Sí? Si no me marca es porque pasó algo. Usted tomó mal la muestra o esta vaina no sirve o qué, o se dañó la hemicelulosa o no sé. Obviamente eso que no aparezca es por nosotros también. Por ejemplo, no sabemos cómo conservar eso, ¿no? Lo ponemos en temperaturas muy altas o en temperaturas muy bajas y dañamos la hemicelulosa. Que el trabajo aquí lo hace todo la hemicelulosa, que es la tirita de esa blanquita. Cuando hagamos la práctica vamos a abrir el test y ahí está la hemicelulosa. ¿Listo? Entonces hicimos eso, comenzó barrido, la primera, salió así. Supuestamente en el taller que viene toca esperar 10 minutos. Después de los 10 minutos, si marca, eso no es resultado. Vuelvan a hacerlo. ¿Sí? Entonces salió así. Ahorita sí. Negativo o positivo. Negativo. ¿Sí? Y ahora. Ahí positivo. Positivo, ¿cierto? Pero se han visto, yo creo que lo que trabajan en veterinarias, que hay veces que marca así. Sí. Delgadita. ¿Por qué pasa eso? ¿Perdón? Imaginemos que esta muestra, esta prueba necesita 150 nanogramos de anticuerpos para que sea verdaderamente positiva, ¿cierto? Y hay alguna cosa que llama sensibilidad y especificidad de la muestra, de la prueba, perdón, que hablamos ayer. Como veo caras nuevas y los que no vieron ayer, ¿sí saben qué es sensibilidad y especificidad de una prueba? Es la capacidad, la sensibilidad, es la capacidad que tiene esa prueba de indicarme verdaderamente positivo, o sea, es verdaderamente enfermo. Y la especificidad que es la capacidad que tiene una muestra para indicarme que verdaderamente no está enfermo, o sea, que sale negativo de la prueba. ¿Claro? ¿Sí? ¿O otra vez? ¿No otra vez? Listo. Entonces marcó así. Eso supuestamente necesita esta cantidad para que sea capaz de decirme que está enfermo o no está enfermo. Por ejemplo, digamos, Natalie trajo al perrito hoy, tuvo contacto hace 2 horas con el perrito, ¿sí? Enfermo. La doctora Chavis le tomó la muestra, hizo todo y salió así, negativo. ¿Usted le creería eso? Sí, entiendo que menos está confundida. Sí, uno perdía. Pero si marca así como clarito, ¿es que un falso positivo o falso negativo? Puede ser positivo, pero para allá voy. ¿Qué quiero explicar de lo más? Y ahorita hablamos de los falsos negativos y los falsos positivos. Bueno, marcó así, tuvo contacto con el animal enfermo, ¿cierto? Le tomó la muestra, salió negativa. ¿Usted cree que esa cosa es confiable para dar un diagnóstico de decir no tiene moquillo? No. Acuérdense lo que hablamos ayer. Le dice a la propietaria que no tiene moquillo, lleva eso y se murió. Le hacemos su patología y salió positivo moquillo. Pero señor, usted le hizo la prueba y dijo que eso es negativo y mire, que me murió mi perrito, mi vida, mi hijo, ¿sí? Que me dejó cuando me murió mi esposo, que me regaló un... Sí. Y mire, se me murió el animal y salió su patología positiva moquillo. ¿Usted cómo la aplica a esa propietaria? Ay, no, es que no sabía que había más pruebas. Tengo llamando de hasta luego, salvar, se puede ir. Bueno, oiga, sí lo que está diciendo así. Y la explicación que por qué no dio
positivo es porque no tiene la capacidad o no tiene la titulación de anticuerpos compatibles o suficientes para que mi tata positivo. Por ejemplo, tuvo 10 nanogramos en el paciente primero. Nunca la va a identificar un punto sobre eso. Hay dos cosas que tú puedes hacer: esperar un poquito, comenzar a hacerle profiláctico tratamiento, o segundo, ir mismo con la prueba con estándar, que es PCR. Hágale PCR, porque PCR buscas exonoma del virus. Y si el virus está ahí es porque está que no. Si no, es porque no hay virus. ¿Sí? Listo. Y otra característica que tiene este bicho, que creo que lo hablamos ayer, no sé si yo le dije, es que no diferencia anticuerpos vacunales y anticuerpos patógenos. ¿Sí? Por ejemplo, parece la vacunó Yaira. ¿Sí? Se la llevó a Charín. Ahí está con fiebre, está como con decaído. Entonces, hagámosle el test de moquillo, ¿sí? Y sale súper positivo. No, señora Moquillo, que eso es una enfermedad que no hay cura, que eso se le da mucha plata, la señora se asusta, tiene deudas que no puede ni pagar y tiene que mirar la vida del perro en el poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da usted como consejo, doctor? No, pues a lo mejor mándala a descansar, porque de todas formas va a morir y va a sufrir. Bueno, está bien, y la eutanasia. Le manda a hacer histopatología. ¿Quién no sabe que se murió de eso? Como otro veterinario se murió de mi moquillo, mi carita, y sale todo negativo. Le hicieron todas las pruebas, y todo salió negativo. ¿Qué pasó ahí? Negligencia del veterinario. No sabe los anticuerpos vacunales. No sabe el tiempo de espera de un anticuerpo vacunal o un anticuerpo patológico. Tienen que saber cómo funcionan las vacunas, qué es una vacuna, qué tipo de vacuna es, ¿sí? Si tiene virus atenuado, si tiene virus vivo. ¿Cuál es el tiempo de espera del moquillo? Después De 2 a 1 semana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay casos. Imaginemos que padre está enfermo. ¿Sí? Está enferma, está con vómito con sangre, está... pero en la consulta ella no me dijo nada de eso. Está perfecta. Eso tomen, eso brincan, no quiero bonito así pequeñito. Bueno, en fin, no tiene nada de pares. Vengo para que me le haga plan vacunal. Le toca moquillo hoy. La prueba, la vacuna moquillo. Se la puso. 2 a 3 días, pares convulsionando, pares eso. ¿Qué pasó? Tenía la enfermedad, pero no era sintomático. ¿Por qué? Porque apenas estaba expresando la enfermedad. Entonces, ¿qué conclusión, muchachos? Le puso la vacuna y la activó el virus. Imaginemos que hay virus que pasan de la madre al hijo. ¿Sí? Imaginemos que la madre pudo tener moquillo. ¿Sí? Tiene anticuerpos de memoria contra ese moquillo. Se lo pasó a la bebé, que sería Paris. ¿Sí? Tiene anticuerpos, pero de menos de calidad, por así decirlo, menos calidad que la que tiene la madre. Le puso la vacuna y la activó el virus, le despertó el virus. Estaba atenuado, estaba dormido el virus. Le puso la vacuna que es el virus, ¿sí? Y lo activó y se disparó la enfermedad. Eso pasa. ¿Qué? ¿Qué? En la anamnesis, esperar de tenerla en control, en monitoreo, hacer estudios cada rato. Entonces, en fin, muchachos, hay que jugar con las pruebas. Si es un falso negativo y un falso positivo, ¿en qué momento se puede dar? Un falso positivo se puede dar por vacunas, ¿sí? Porque tuvo contacto con un animal, pero ella tuvo ya la vacuna, ¿sí? Le puede generar positivo. O otro falso positivo es que Paris tuvo una enfermedad, se le hizo tratamiento, se fue para la casa bien, y a los 8 días, 5 días, después le toma la prueba y sale positivo. Es un falso positivo, ¿por qué? Porque tiene anticuerpos de memoria frente al moquillo, va a salir todavía positivo. ¿Sí? Un falso negativo, ¿cuál sería? Que usted tome la prueba y él no tenga la que no tenga la capacidad suficiente para darle positivo, o otra cosa es que ya esté en fase neurológica, que la tome sangre. Nunca le va a salir positivo, porque lo tome muy temprano. ¿Por qué? Porque ya el virus está acá. Y ya regálemelo. Y ya esto,
El proceso de viremia ya pasó, ya no hay células, ya el virus no está en las células, ya no se me están generando daños, sino que está acá. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer? Es estudiar el cerebro, hacerle un TAC, o no sé, o puede hacerle un protecito de líquido cefalorraquídeo para mirar los cuerpos de Leibniz. ¿Sí? Es lo mismo que hacen con el virus de rabia, que es para observación de los cuerpos de Negri. ¿Sí? La rabia. ¿Ya es lo que pasa? ¿Bien? ¿No bien? Sí. Entonces, conclusión de eso, peguen con la toalla, no. Si eso les salió negativo, pues mande a hacer más pruebas. Si usted tiene la sospecha que eso es moquillo y eso les salió negativo, pues siga. Y si ya la confirmatoria les salió negativo, pues ponga el otro diagnóstico diferencial que digamos parvo. Es decir, siga con parvo. Y si no es parvo, pues siga con otra cosa, pero hágale algo al paciente, no se quede con solo una cosa. Como pasa que ya le hacen el cuadro mático y es un parvo porque tiene leucocitos. O porque está inmunosuprimido, eso es una enfermedad viral. Entonces, eso pasa. Y no lo mata el virus, lo mata las lesiones secundarias generadas por el virus. ¿Y cuáles son las lesiones secundarias? Si por ejemplo pasó por el estómago, si pasó por el intestino, si pasó por un órgano hematopoyético. Primero el daño epitelial, segundo el daño oxidativo, pero si lo remata son las bacterias oportunistas. Y acuérdense que la bacteria, cualquier bacteria secretan algo, se llama endotoxinas. Y esas endotoxinas me generan el daño en las células, ¿sí? Y me generan citólisis. Que la citólisis es el daño celular, me daña las células. Y si hay daño celular y daño de tejido, es necrosis. Y perdió, se bajó la perfusión tisular, se bajó la oxigenación de los tejidos, y chao el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Por las bacterias, porque me generaron un shock séptico. Hay muchas bacterias, hay una cosa que se llama sepsis, septicemia y shock séptico. Entonces, si hubo shock séptico, pues me mató todo. No hay una propagación muy alta de bacterias en sangre. Y llegó al órgano y me generó endocarditis bacteriana. Y pum, se murió. Antes de irnos, le quiero usar una anécdota que me pasó. Nos llegó un paciente, era un rottweiler, cachorro, de 8 meses, diagnosticado por parvovirus. Le hicimos de todo, un animal. Interferón omega, todo eso, salió el paciente maravilloso. Se fue para la casa, a los 8 días murió. Nosotros quedamos. Es porque el daño estuvo tan duro, un daño tan, digamos, tan crónico, que me generó sepsis en el animal. El animal está con sepsis, nosotros no nos damos cuenta. Se fue con sepsis el animal. Y esas bacterias migraron al corazón y me generó endocarditis bacteriana y se murió por un paro cardiorrespiratorio en el animal. Uno dice, le tomamos el cuadro mágico y le salió un poquito de leucocitosis, pero eso es, nosotros dijimos, no, eso es por el interferón. Y no está en sepsis. Pero el animal estaba bien. ¿Por qué? Porque lo teníamos tratados contra esa enfermedad. No estaba generando síntomas de sepsis. ¿Por qué? Porque le estábamos poniendo antibióticos, le estábamos poniendo para el dolor, le estábamos poniendo para que no vomitara, para que no tuviera diarrea. Y por eso la perra se fue contenta, porque no sufría nada, no tenía nada. Pero pasó el tiempo. ¿Cómo así que pero? ¿Cómo así que no te entiendo? Una cosa que tiene que Por el cuadro mágico, pero ya que usted no le tenga tratamiento. Si no le tiene tratamiento y el cuadro mágico está alterado, eso es sepsis. Y también hay unos signos de sepsis que son hipotermia, hipotensión, ¿cierto? Baja perfusión Pero ella no tisular. presentó algo antes de morirse. No, que estaba bien, nos dijo la doña. Eso ocurre mucho con el fallo renal, ¿no? Sí, pero eso es característica del parvovirus. El parvovirus sale bien, pero 8 días murió el animal. Por el Profe, yo escuchaba la historia con base a riñón, cuando hay un problema renal, está en caída, los exámenes como tal que le muestran que hay esto, se requeriría en el paciente, usted lo vuelva a hacer, sabemos que el riñón era está muy jodido, que usted lo vuelva a hacer y que le aparezca como tal, pero el riñón está bien, que no tiene una bendición para explicar como tal, era el renal.
hasta que se retiró. Que la posibilidad de no estar en el último término. Sale el examen, después del examen renal y me parece que está perfecto. No lo pude dejar de ver, no está en el último término. Cuando está haciendo el papel de que el examen renal ha sido un problema. Y luego usted le aparece en el examen y esto es la que pasa como algo similar a lo que usted dice. Vamos a ver patología clínica. Sí, pero sí pasa mucho. Pero eso es lo que estoy hablando de la bacteria y todo eso que genera esa muerte por parvovirus. Porque hay daño tan crónico en el intestino que me proliferó tantas bacterias. Y la sepsis está en la sangre. Y le gusta estar en órganos que tengan mucha sangre. ¿Cuál es uno de los órganos que tenga sangre? El corazón. Entonces se hace ahí y le genera la localización bacteriana y se murió el animal. Pero lo que no se sabe aún, María Paula, es por qué ese animal se murió así. Porque no lo volvimos a ver, no le volvimos a hacer exámenes, pasó 8 días sin saber de nada de él. Y cuando supimos de él, que se murió. Pero en los signos clínicos de sepsis es que haya hipotensión, hipotermia, ¿cierto? Ajá. Fiebre mayor de 41 grados, ¿sí? Y es que estén escuchando. Sí. Y yo creo que ese perro se murió por convulsiones, porque esos sépticos me genera confusión. Con las toxinas que alteran la electricidad. ¿Bien o no bien? El viento no le gustó, enredado, no le da,